Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rey Leticia y conmigo van a ver las patologías traumáticas de rodilla, pierna, tobillo y pie. Bueno, para comenzar debemos realizar la semiología de la zona, que en este caso es la rodilla. ¿Cómo vamos a empezar? Como empezamos siempre, a través de una entrevista donde hablamos con el paciente, le preguntamos cuál es el motivo que lo trae a la consulta, cuáles son los signos, los síntomas, cuándo aparecieron, qué movimiento puede calmar el dolor, cuál lo puede disminuir, si tiene una alteración en la movilidad, si le cuesta realizar sus actividades de la vida diaria, a qué se dedica, fundamentar la edad del paciente para relacionarlos con patologías degenerativas que pueda tener. Un niño nos vamos a guiar más a las patologías propias del crecimiento, de los núcleos de osificación. La inspección, que aquí es fundamental evaluar el eje fisiológico, que ahora más adelante vamos a hablar, la palpación, la movilidad, las maniobras especiales. Aquí en ese sector nos vamos a encontrar con muchas maniobras para evaluar la integridad de los ligamentos laterales, de los ligamentos cruzados y el examen neurovascular. Vamos a comenzar realizando la semiología de rodilla teniendo en cuenta las siguientes características. Debe ser fría, seca, móvil, estable, indolora y en eje. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? Fría se refiere a la temperatura normal de la articulación. Seca, que esa cavidad articular no esté ocupada por sinovial en exceso, por sangre. Para evaluarla hay una maniobra que se llama choque rotuliano. Que esa articulación conserve su movilidad completa, que sea estable. Esa estabilidad se la van a dar los ligamentos cruzados, los laterales. Vamos a ver las maniobras del bostezo y las maniobras del cajón. Que no duela y que esté en eje. Esto quiere decir que conserve su valgo fisiológico. Es fundamental que cuando realizamos semiología de rodilla recordemos cómo está compuesta esa articulación, las superficies articulares. Es muy importante en rodillas saber qué son los meniscos, dónde se inserta el ligamento cruzado anterior, dónde se inserta el ligamento cruzado posterior, dónde se insertan los ligamentos laterales, cuáles son los músculos principales, cuáles son los músculos accesorios y qué rango de movilidad le corresponde a dicha articulación. Bueno, vamos a empezar con definir qué es gonalgia, con la salvedad que gonalgia es un síntoma que nos va a referir el paciente. ¿Y cómo lo vamos a definir? Como dolor en la rodilla. Vamos a recordar el eje normal de la rodilla, que está formado por el eje longitudinal del fémur con la tibia. Van a formar un ángulo abierto hacia afuera de valor normal en el hombre de 8 a 10 grados y en la mujer de 10 a 15. Cuando ese ángulo es mayor se considera genuvalgo y cuando ese ángulo es menor de lo que debería tener se considera un genuvaro. Bueno, aquí vamos a tener que tener presente lo que habíamos estudiado en las primeras clases, lo que es el crecimiento, el desarrollo normal de un niño. Desde el nacimiento hasta el año vamos a encontrarnos con un genuvaro. Para posteriormente, entre los 2 y los 4 años, este niño va a tener un genuvalgo. Y a partir de esa edad deberíamos encontrar un valgo fisiológico. Entonces, ya sabemos el eje normal de la rodilla y cómo va variando con el crecimiento. Ahora vamos a ver cuándo se consideran anormales o patológicos esos ejes. Dentro del plano frontal vamos a encontrar desejes en varo o en valgo. En el plano sagital vamos a encontrar los anticurvatum y los retrocurvatum y los rotacionales vamos a encontrarnos con los estrabismos convergentes y divergentes. En estas fotografías nos podemos encontrar con un varo. Fíjense en cómo las rodillas se perfilan hacia el exterior y los talones se juntan, hay un choque de los maliolos. En cambio, en un valgo vamos a ver que hay unión o acercamiento de las rodillas y separación entre los maliolos, y en el recurvatum vamos a encontrar un ángulo abierto hacia adelante o hacia atrás.
Con respecto al gen Uvaro, nos vamos a encontrar que es fisiológico al nacimiento y en el primer año de vida, para corregirse espontáneamente pasando a gen Uvalgo hacia los 2 años. Esta actitud suele ser simétrica y no muy intensa, debiendo evaluar todas aquellas deformidades más acentuadas y sobre todo asimétricas. El gen Uvalgo es fisiológico a partir de los 2 años y se corrige progresivamente y espontáneamente hasta los 7-8 años, momento en el que ya adquiere los valores normales de la edad adulta. Dentro del gen Uvalgo vamos a encontrar diversas formas. Puede ser infantil, menor de 3 años, juvenil, entre los 3 y los 10 años y del adolescente. La forma infantil es bilateral en un 80% de los casos y no duele. En las formas juveniles y del adolescente son bilaterales en un 50% de los casos y sí se acompañan de dolor. Dentro de las causas nos encontramos con el raquitismo, la enfermedad de Blount. Las alteraciones en este proceso pueden ser de origen congénito, que haya hipoplasia y agenesia del peroné, hipoplasia del cóndilo femoral lateral, incurvación lateral de la tibia. Puede ser postraumática, sobre todo a fracturas en tallo en verde de la metáfisis proximal de la tibia. Pueden ser idiopáticos del adolescente, en la que la deformidad no regresa o incluso aumenta la forma progresiva. El gen Uvalgo del adolescente consiste en la persistencia o el aumento en la angulación de las rodillas en valgo por encima de 2 desviaciones estándar del ángulo femorotibial o de la distancia intermalleolar. Otra de las causas pueden ser artritis reumatoidea juvenil, infecciones, metástasis. Y por último nos vamos a encontrar los estrabismos convergentes, que convergente quiere decir que se acercan, que es hacia un lugar, y los divergentes, en este caso observamos que las rótulas se alejan. En cuanto a la enfermedad de Osgood-Schlatter, nos encontramos que es una osteocondritis de la tuberosidad anterior de la tibia, de su núcleo secundario, va a afectar a una población entre los 10 y los 15 años, se da por tracción inducida en la tuberosidad anterior de la tibia, sobre todo en aquellos deportes que sean básquet, patín, donde lleven a la rodilla a cargas de tracción. El paciente va a cursar con dolor y tumefacción. La enfermedad de Johansson consiste en la necrosis ósea séptica del polo distal de la rótula, se da en varones, generalmente entre los 10 y los 12 años, y el paciente va a cursar con dolor, hidrartrosis y choque rotuliano positivo. Otra patología es la osteocondritis disecante de Koenig, que consiste en la demarcación y desprendimiento de un fragmento osteocondral en la rodilla como consecuencia de un trauma o una alteración vascular. Va a afectar al sexo masculino entre los 10 y los 20 años y va a formar la causa más frecuente de cuerpos libres intraarticulares en esta población. Las manifestaciones clínicas van a ser dolor, derrame articular, suelen caminar con la tibia en rotación externa y presentan dolor en la extensión de la rodilla y en la rotación interna. Cuando el fragmento se desprende, se transforma en un cuerpo libre articular y aparecen episodios de bloqueo articular y derrame. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que son las osteocondritis, que son las necrosis focales o locales del cartílago articular femoral de la rodilla. Ahora vamos a comenzar con las lesiones ligamentarias, las lesiones de los meniscos. Y es fundamental recordar la anatomía de los meniscos y su función. La función es coaptar dicha articulación dando armonía y estabilidad. Recordar que el menisco interno tiene forma de C abierta, en cambio el externo forma una C cerrada. Los cuernos posteriores suelen ser más anchos y están unidos a estructuras osteofibrosas posteriores y sus bordes periféricos unidos a la cápsula medial por donde reciben la nutrición de los vasos provenientes de la sinovial. Su borde interno es avascular y libre. En cuanto al mecanismo de lesión,
va a ser una rotación forzada de la rodilla, estando la misma en flexión. El cóndilo femoral va a atrapar al menisco contra el platillo tibial y ahí lo va a lesionar. Dentro de los desgarros de los meniscos nos vamos a encontrar que pueden ser longitudinales, que son los más comunes, en asa de Walde, quiere decir cuando el desgarro longitudinal se extiende de un extremo al otro y pueden dar bloqueo articular. Los transversales, que se dan más en el menisco externo, pero estos no llegan a dar bloqueo articular. Y las lesiones combinadas obedecen a lesiones provocadas por episodios de lesión reiterados. Bueno, esta imagen nos muestra cómo son las diferentes lesiones, cómo es un menisco normal, cómo es el trazo en una lesión longitudinal, cómo es en una asa de Walde, cómo es una lesión transversal. En cuanto a la clínica, es fundamental que le preguntemos al paciente cómo fue el mecanismo de lesión. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de un menisco? Es un movimiento de rotación con el pie fijo. El paciente va a referir dolor, que es interno o externo, depende del menisco lesionado. Va a tener tumefacción, que la tumefacción se corresponde con el derrame de líquido sinovial intraarticular y puede llegar a presentar bloqueo articular, depende del trazo de la lesión. En cuanto al síndrome meniscal, puede ser agudo o crónico, se da más en el menisco interno, afecta a varones jóvenes y el paciente va a cursar con dolor, hidrartrosis y bloqueo articular. En toda lesión de ligamentos y de meniscos vamos a tener signos y síntomas y también maniobras específicas para evaluarla. Si volvemos a las lesiones de menisco, hay maniobras específicas para obtener un signo. ¿Cuáles son esas maniobras específicas? Es la maniobra de McMurray, que voy a encontrar dolor y resalto, y la maniobra de fino quieto, que al realizarla voy a buscar o voy a encontrarme con un resalto audible y palpable. El menisco puede presentar alteraciones propias. Una de ellas es el menisco discoideo, que es aquel menisco que tiene una forma de disco de plato, mayor tamaño a lo normal, se dan en adolescentes y adultos jóvenes y su etiología es congénita. O puede ser que el menisco tenga un quíster, sobre todo se afecta el menisco externo y con el tiempo puede aumentar de volumen y llevar a alteraciones en la mecánica articular. Continuamos y vamos a hablar de las lesiones de los ligamentos cruzados anteriores y posteriores. Aquí es fundamental que ustedes repasen las inserciones de estos ligamentos para saber cómo se lesiona. El ligamento cruzado anterior suele lesionarse en traumatismos con hiperextensión o valgo y rotación de la rodilla. La clínica, el paciente apenas sufre este traumatismo, va a referir que percibe un chasquido en la rodilla, en cara anterior de rodilla, y con el correr de 1 o 2 horas va a desarrollar hemartrosis. Lo que nos podemos encontrar también son las lesiones combinadas. Las lesiones combinadas consisten en la alteración de las estructuras cápsulo-ligamentarias internas, menisco internos, ligamento cruzado anterior. Eso depende según la intensidad del trauma. Cuando el trauma es más violento, va a lesionar estructuras mucho más profundas e internas. En este caso, el mecanismo de una lesión combinada va a ser valgo con rotación externa. Otra de las lesiones combinadas que incluye la lesión de ambos ligamentos cruzados va a ser un mecanismo de acción de varo y rotación interna, como la que vemos en el dibujo, y va a lesionar ligamento lateral externo, menisco externo y ambos ligamentos cruzados. La semiología de la rodilla la vamos a tener que completar con maniobras específicas como el choque rotuliano, la maniobra de los cajones para evaluar los ligamentos cruzados anteriores y posteriores y las maniobras de los bostezos para evaluar los ligamentos laterales internos y externos. Y con respecto a los ligamentos laterales, tanto internos como externos, son frecuentes que se asocien a lesiones de los meniscos. Todo depende del mecanismo de acción. Un mecanismo de acción que me fuerce
un valgo me va a lesionar el ligamento lateral interno, un movimiento que me fuerce el varo me va a lesionar el ligamento lateral externo. De allí la importancia de evaluar la integridad de estos ligamentos con la maniobra del bostezo interno, que yo voy a estar evaluando la integridad cápsulo-ligamentar interna, o la maniobra del bostezo externo, que la voy a realizar con un valgo forzado y voy a estar evaluando la integridad externa. Bueno, a modo de resumen de esta primera parte, debemos recordar las características normales de la rodilla. Las características eran fría, seca, estable, móvil, indolora y en eje. Recordar que desde el nacimiento hasta el año el genu varo es normal, es fisiológico. De los 2 a los 4 años el genu valgo es normal. A partir de esa fecha las rodillas deberían tener el valgo fisiológico. Los desejes más frecuentes son los angulares, en varo o en valgo, aunque también pueden ser angulares y rotacionales. Recordar que las lesiones meniscales y ligamentarias son frecuentes y muchas veces están asociadas. Aquí es fundamental que ustedes sepan la inserción de los ligamentos cruzados, de los ligamentos laterales, y es fundamental que estudiemos cuáles son las maniobras para evaluar todos estos ligamentos.